Bien, ya hemos visto cómo, desde un punto de vista teórico, la respuesta al impulso nos da valiosa información sobre el comportamiento de los sistemas. Así, si yo conozco la respuesta al impulso de un sistema de audio, por ejemplo, puedo saber si dicho sistema es estable o no. O si conozco la respuesta al impulso de un sistema óptico, puedo estimar su resolución. Pero ahora cabe hacernos la pregunta, ¿cómo medimos o cómo determinamos la respuesta al impulso de un sistema real? En un sistema discreto teórico, descrito mediante una ecuación en diferencias, podemos resolver dicha ecuación recursivamente y determinar así la respuesta al impulso. Pero en un sistema real, del que desconozco la ecuación en diferencias, ¿cómo puedo estimar la respuesta al impulso? ¿Será que yo puedo, con mi cámara fotográfica, por ejemplo, tomar una foto de un punto infinitesimalmente pequeño de luz y afirmar que esa es la respuesta al impulso de mi sistema? Pues estas preguntas son las que vamos a abordar en esta sesión. En esta sección vamos a hacer una pausa en la introducción de conceptos teóricos y vamos a discutir la respuesta al impulso desde una perspectiva más práctica. Entonces, la pregunta que vamos a abordar es ¿cómo se determina la respuesta al impulso de un sistema real? De hecho, para algunos sistemas ópticos, efectivamente la respuesta al impulso se puede medir de forma directa. Para un lente o juego de lentes, por ejemplo, se puede hacer incidir un rayo de luz muy fino sobre el lente mediante un colimador. Luego, mediante un sensor colocado sobre el plano focal de la imagen, se puede medir la respuesta al impulso. En los telescopios, debido a la gran distancia a la que se encuentran las estrellas, estas pueden considerarse como puntos infinitesimales de luz y por lo tanto la imagen de las mismas se usa como función de dispersión de punto del sistema. Algunos investigadores han aprovechado la distancia entre la Tierra y satélites en órbita para apuntar luces directamente a los telescopios que se utilizan para fotografiar la Tierra para determinar así la respuesta al impulso del sistema óptico de estos. Y para algunos sistemas de audio, la respuesta al impulso se estima simplemente reproduciendo o generando un chasquido en el sistema y grabándolo con un micrófono. Por muy simple que parezca este método, es supremamente útil y popular en muchas aplicaciones relacionadas con el procesamiento de audio, y muchos trabajos de investigación han explotado esta técnica con diferentes propósitos. Sobre esta técnica vamos a volver más adelante cuando dispongamos de más herramientas matemáticas para su análisis. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no se puede disponer de una señal impulsiva que nos permita estimar la respuesta al impulso de sistemas reales. Por ejemplo, el conocer el comportamiento sistémico de un motor de corriente eléctrica es fundamental para idear estrategias de control del mismo. Sin embargo, en general no es en absoluto recomendable alimentar el motor con un pico repentino de energía eléctrica porque esto podría dañar el sistema. Por suerte, es posible aprovechar una interesante relación que existe entre dos de las funciones básicas que hemos visto en este curso, el impulso unitario y el escalón unitario. Para poder establecer esta relación, vamos a introducir un nuevo sistema LTI conocido como primera diferencia o diferenciador. El sistema diferenciador o primera diferencia es un sistema que toma como entrada una señal x de n y cuya salida es la diferencia entre la misma señal y una versión de x de n desplazada a una muestra. Esto quiere decir que la ecuación en diferencia de este sistema particular es y de n igual x de n menos x de n menos 1. Por comodidad, para representar este sistema vamos a utilizar la notación de operador. En términos simples, un operador es simplemente un símbolo que indica que sobre una variable o parámetro de entrada, en este caso x de n, se debe hacer una operación específica. Así, el operador d de x de n corresponde a x de n menos x de n menos 1. La razón por la cual definimos un operador para la primera diferencia es por su relación con la derivada de las funciones continuas. De hecho, este operador es una aproximación de la derivada de una función continua. Para ilustrar este punto, tomemos una función continua x de t, y de esa función tomemos una muestra en un instante t sub 0. Supongamos que esa muestra corresponde a la muestra késima de una secuencia discreta.
Es claro que la muestra tomada un periodo de muestreo antes, esto es, x de t sub 0 menos t, donde t es el periodo de muestreo, va a corresponder a la muestra k-1 de nuestra secuencia discreta. Ahora, por definición, la derivada de x de t puede estimarse como x de t sub 0 menos x de t sub 0 menos t sobre t. Recordemos que esta definición es válida cuando nosotros tomamos el límite cuando t tiende a 0. Esto en nuestra variable discreta equivale a x de k menos x de k-1 sobre t. De esta forma, la derivada en tiempo continuo para valor de t es análoga a la primera diferencia de la variable discreta x de n multiplicada por un factor de escalado que corresponde a 1 sobre t. Ahora, si aplicamos el operador primera diferencia al escalón unitario, es fácil demostrar que el resultado es el impulso unitario. La primera diferencia del escalón será el mismo escalón menos un escalón desplazado una muestra. Gráficamente, el resultado de operar la primera diferencia sobre el escalón unitario es restar esta secuencia, que es el escalón, con esta otra, que es el escalón unitario desplazado una muestra. Claramente, todas estas muestras se anulan al hacer la resta y solo sobrevive la muestra en n igual 0, dando como resultado el impulso unitario. Por esta razón, la salida del sistema diferenciador es igual al impulso unitario cuando la entrada es el escalón unitario. Esta relación entre impulso y escalón unitario nos da una nueva forma de determinar la respuesta al impulso de un sistema. Así, partamos de un sistema LTI cuya entrada es el impulso unitario y por lo tanto su salida es la respuesta al impulso. A su vez, este impulso podemos interpretarlo como la salida de un sistema diferenciador cuando la entrada es un escalón unitario. Ahora, como los sistemas LTI son lineales y conmutativos, por lo tanto nosotros podemos invertir el orden de estos dos sistemas sin alterar el resultado de la operación. En el análisis de sistemas, este importantísimo hecho se puede aprovechar ya que en el mundo real es relativamente más fácil generar señales en forma de escalón unitario. Por ejemplo, imaginemos que este switch es el que controla la tensión de entrada de un motor eléctrico de corriente continua. Si en el instante t igual 0 cerramos este interruptor, la tensión eléctrica va a subir hasta el máximo, asemejándose a un escalón unitario, como podemos ver aquí. Entonces, en la práctica, en algunos casos es preferible y feasible estimar la respuesta al impulso en dos pasos. Primero, se mide la respuesta al escalón unitario, llamémosla S de n. Luego, en una etapa de postprocesamiento, la respuesta al escalón unitario es procesada por el sistema diferenciador para poder estimar la respuesta al impulso H de n. En algunos casos incluso no es necesario diferenciar la respuesta al escalón, pues de esta se pueden estimar ciertos parámetros que describen el comportamiento del sistema. En los sistemas ópticos, por ejemplo, un escalón unitario se construye a partir de una imagen con un fuerte contraste, como se muestra en esta gráfica. Este patrón es observado a través del sistema y a la imagen resultante se le aplica el operador de diferencia para estimar la respuesta al impulso. En este caso, la respuesta al escalón recibe el nombre de función de dispersión de borde o de escalón, o ESF por sus siglas en inglés. Desde finales de los años 60, esta técnica ha sido ampliamente utilizada para medir la resolución de sistemas ópticos y de imagen médica, tales como escáneres tomográficos y sistemas radiográficos. Esta técnica se ha convertido prácticamente en un estándar para la estimación de la respuesta al impulso de satélites en órbita, como el QuickBird, Lyconos, Overview 3, etc. Para este propósito, lo que se hace es que se colocan patrones semejantes al escalón en extensiones que pueden ocupar hasta cientos de metros cuadrados sobre la Tierra,
y el satélite desde su órbita capta una imagen de este patrón, toma una fotografía, la cual es procesada y estudiada para caracterizar el sistema. Más recientemente, este método también ha sido aplicado para estudiar la respuesta de cámaras digitales a cambios en el foco para acelerar el proceso de autoenfoque.